El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, amigos y amigas, estamos a la espera de la entrevista de nuestro personaje invitado. En efecto, era acordada a las 8:30. Habíamos tenido una pequeña equivocación respecto de la hora de esta entrevista con Alexander Barahona. Nos pusimos en contacto con el abogado para este diálogo que se va a realizar en pocos minutos más. Hasta mientras tengamos esta referencia de que mañana viernes 14 de noviembre se comienza a pagar al sector público el 13º sueldo, o lo que se llama el bono navideño. La nota con Ecoavisa enseguida, amigos y amigas. 14 de noviembre, el Ejecutivo pagará a las entidades públicas la 13ª remuneración a quienes la acumulen, y a quienes no, le pagarán el saldo mensual de noviembre y diciembre juntos. Según el Ministerio del Trabajo, en las próximas horas se hará la transferencia de $400 millones para el pago a personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y jubilados. Hasta el viernes, además, las entidades del Ejecutivo estarían cobradas la bonificación navideña, cuyo adelanto se autorizó con el Acuerdo Ministerial 164, firmado por la ministra Ivonne Núñez, el pasado 28 de octubre. Los recursos salieron de un crédito de la banca pública, cuyos detalles se desconocen. Para el sector privado la decisión es opcional. Sin embargo, hasta la fecha se sabe que 93 consorcios y empresas entre bancos, industrias alimenticias, cadenas de supermercados, tiendas de vestir y otras ya decidieron anticiparlo, cubriendo aproximadamente a 300,000 trabajadores que ya cuentan con su aguinaldo navideño. La medida de anticipago del 13º sueldo fue adoptada en medio de la tensión del paro de octubre y, según posteó el presidente Noboa, fue para fomentar la economía local y que las familias tengan más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. Bien, se adelanta entonces el bono navideño para el sector público a partir del día de mañana, viernes 14 de noviembre. En el sector privado, algunas empresas van a realizar este pago. Los municipios han dicho que no tienen dinero para cancelar este 13º sueldo. El municipio de Ibarra no sé si va a pagar o no tenemos ninguna comunicación, ninguna información al respecto, no hay ningún boletín de prensa, ni tampoco ningún dato que refleje qué va a pasar con el 13º sueldo. Bien, vamos a revisar titulares hasta que se conecte Alexander Barahona, 8:31. Cabecilla, esto trae Ecoavisa, ¿no? Cabecilla de los Lobos que huyó tras balacera en exteriores del Hospital de Quito, recapturado. La policía captura en Guayas a una red que envió droga valorada en 300 millones a Europa y África. Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar y derramó brea en la calzada. Consulta popular, 2025, 9.078 presos sufragarán el 13 de noviembre a escala nacional. Noboa anuncia bono de $470 para policías y militares. La cotidianidad de los habitantes de la comuna Juntas del Pacífico cambió con su nuevo vecino, la cárcel del Encuentro. Son ya las 8:32, amigos y amigas, en expectativa. Revisemos lo que recoge primicias de la ciudad de Quito. ¿Qué dijo Marcelo Lasso, el polémico testigo del magnicidio de Fernando Villavicencio? La participación de la guerrilla colombiana, la influencia de figuras del correísmo, los posibles móviles para el asesinato y el rol de uno de los involucrados, el caso Gabela, son algunas de las revelaciones de Marcelo Lasso en relación con el magnicidio de Fernando Villavicencio. José Serrano, vinculado por el asesinato de Fernando Villavicencio, se pronuncia: todo es un burdo montaje, según dice. Antes de ser procesados en Ecuador, José Serrano y Javier Jordán buscaron colaborar con Estados Unidos en el caso Villavicencio. Compañeros de celda de Daniel Salcedo enredan más a José Serrano y al correísmo con el asunto
de Fernando Villavicencio, cuyo asesinato lleva ya 2 años sin que haya una solución. Bien, vamos enseguida con nuestro invitado, el abogado Alexander Barahona, con quien acordamos una entrevista 8:30. En efecto, así está ya listo el abogado Barahona, a quien le vamos a dar enseguida ya. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, a los tiempos que vamos a tener un contacto con el abogado constitucionalista, ex asesor de la Corte Constitucional, Alexander Barahona. Claro, él siempre aparece en temas importantes como el que tenemos el día domingo próximo con la Asamblea, con la consulta popular y el referéndum. Buenos días, Alexander. ¿Por qué el gobierno quiere cambiar la Constitución si esta apenas tiene una duración de 17 años de vigencia, ¿no? Se habló de que esta era para 200 años cuando se la hizo en el 2008 en Montecristi. Claro, tenemos justamente aquí la Constitución del 2008. Entonces, ¿por qué este afán de cambiar la carta política? Bienvenido, Alexander. Buenos días, Jaime, Buenos días. y a toda la ciudadanía que nos escucha por este medio. En realidad eran 300 años lo que se nos proponía para que dure la Constitución. ¿No? Sí, lamentablemente no parece que tendrá esas pretensiones ahora mismo. Se plantea la pregunta que terminará la ciudadanía decidiendo este domingo 16 en urnas de si queremos iniciar el procedimiento para cambiarla. ¿Por qué es iniciar el procedimiento? Bueno, la ciudadanía tiene que tener claridad de que lo que se nos va a consultar este domingo es si queremos una nueva constitución. No se nos está proponiendo un texto definitivo, ni se nos está preguntando cuáles serán los asambleístas constituyentes. No, lo que se nos está preguntando es, ¿queremos una nueva constitución? Y para responder esa pregunta, tenemos que pensar en dos cosas. La constitución es mala, queremos cambiarla toda. Y lo segundo es, ¿seremos capaces en estos 2 años que dura aproximadamente todo el proceso constituyente de llegar a acuerdos en las actuales circunstancias como país? Y si la respuesta a estas preguntas suelen ser afirmativas o negativas, dependerá mucho cómo, en razón de estas respuestas, la ciudadanía vote el 16 de noviembre. ¿Por qué le digo esto? Porque si decimos que la Constitución puede ser mantenida con reformas institucionales como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que me parece que es un órgano que le ha defraudado al país en sus deberes constitucionales de hacer concursos a tiempo, transparentes, sin ningún tipo de tacha o miramiento o menores, ¿no? Y la función de transparencia en la que se encuentra inserto el Consejo de Participación Ciudadana hubiesen liderado cambios significativos y lucha contra la corrupción, lo que no ha pasado porque la ciudadanía no nos hemos enterado de aquello. Entonces, sumado a eso, otras instituciones que podrían mejorarse, creo yo, como el Consejo de la Judicatura, repensarse como el Tribunal Contencioso Electoral, fortalecerse como la Corte Nacional de Justicia, que está funcionando con la mayoría de suplentes y no de miembros titulares. Es decir, hay cosas que en lo institucional sí se deben mejorar. Pero hay otras cosas que me parece que son un gran avance y que sería penoso como ciudadanía perderlas. Me parece que los derechos a la educación superior, los derechos a la seguridad social, los derechos a la vivienda, al trabajo, son sociales, además, que le ha costado mucho al país ponerse de acuerdo para que estén al menos reconocidos en la Constitución. Luego la ciudadanía dirá, pero si ya están reconocidos en la Constitución, ¿por qué yo no tengo un trabajo digno? ¿Por qué yo no tengo una seguridad social sólida? ¿Por qué no tengo una salud con condiciones mínimas de idoneidad y de accesibilidad y adecuabilidad?
porque yo no tengo una educación superior que sea de fácil acceso, digamos. Y lo que hay que pensar es que una cosa es las líneas generales que nos plantea la Constitución y otra muy distinta es quién va empujando el barco o quién va remando ese barco y empujando el carro, digamos, hacia esas metas constitucionales. Porque si la ciudadanía lo que está pensando es que con una nueva constitución vamos a ser el país de esta portada de revista que se nos pone, digamos, todo paz, todo tranquilidad, eso no va a pasar con el cambio de la constitución. Pasa por otras cosas, pasa por cómo es nuestra política de seguridad, cómo es nuestra política de atención judicial, pronto, porque al final del día dicen, bueno, pero con esto voy cerrando la idea. Tenemos una constitución deferente a las personas criminales. No, la Constitución no es la culpable de que una persona delinca, ni tampoco es la culpable de que una persona que esté privada de la libertad salga de la cárcel. Hay una estructura que se llama proceso penal, y si alguien no hace las cosas bien dentro del proceso penal, sea un juez, un defensor o un fiscal, no es culpa de la Constitución, es culpa de los malos funcionarios, que yo creo que eso es lo que hay que ver. La corrupción es culpa de la Constitución. La Constitución no le dice vaya y robe el bien público. La Constitución, todo lo contrario, pero quien lo hace es el que comete un delito y por lo tanto tenemos que tener un sistema mucho más limpio, menos corrupto, más sólido y más eficiente para que todas las personas que cometan un delito, sobre todo los que roban bienes públicos, estén realmente en la cárcel. Pero eso no va a pasar por la Constitución. Entonces, con todas estas claridades, aún así el ciudadano quiere cambiar la Constitución, está en todo su derecho. Claro, referente a lo que usted señala el tema de las personas privadas de la libertad, el capítulo 3 de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, el artículo 35 señala las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria. Ahí se incluye entonces a las personas privadas de libertad y ese era el cuestionamiento que hacen sectores precisamente afines al sí en esta consulta popular, que dicen que esto debe cambiar, que no deben estar incluidas las personas privadas de libertad como sectores vulnerables. Sí, yo lo que creo que la Constitución menciona que tendrá atención prioritaria a las personas privadas de la libertad. Y uno pregunta, ¿por qué debe tener atención prioritaria alguien que delinca? Bueno, espere un ratito. ¿Qué entendemos por atención prioritaria a la luz de la Constitución? Porque si uno va leyendo la atención prioritaria que tienen las personas adultas mayores desde la Constitución es, por ejemplo, la devolución del IVA, exenciones tributarias. Eso no lo tiene el privado de la libertad. Tampoco le dicen, alguna vez escuché algo excesivo. Si uno va al hospital, no le van a atender prioritariamente al privado de la libertad. Da igual. En los hospitales públicos atienden a enfermos. No es que te preguntan, ¿usted de dónde es? Vea, ¿cuál es su papá? ¿Cuál es su mamá? ¿Qué trabajo tiene? ¿Será privado de la libertad? No, usted va por emergencia y no le preguntan esas cosas. Le dicen qué tiene, qué le duele. Y entonces le empiezan a atender. Entonces, no, tampoco hay que caer pues, en retóricas o en argumentos pueriles. Lo que sí hay que entender y tener claridad es que podemos tener una constitución mucho más punitivista. Podemos decantarnos por esa opción y decir, no habrá opciones, por ejemplo, a reducción de penas. No habrá opciones a ningún tipo de beneficios. De pena también, ¿no? Exacto, carcelarios. Aunque no es necesario que eso esté en una constitución. Basta con que esté en el Código Penal que pasa por el Parlamento, no por la Constitución. Insisto, la atención prioritaria que dice la Constitución es en realidad a que el Estado debe poner sus ojos, su mirada y sus esfuerzos a controlar la situación de cárcel, porque la situación de cárceles es grave. Y no porque tengamos piedad, si aún quisiésemos renunciar a ese valor humano
no se trata de piedad o no. Por último, viéndolo utilitaristamente, si tenemos una situación de cárceles bien manejadas, reducimos la criminalidad afuera de las cárceles, porque los que están adentro al menos deberían ser mandos medios o mandos altos de los GDOs. Y si es que es así, entonces, controlando debidamente las cárceles, vamos a controlar que ellos no puedan operar fuera de las cárceles con sus bandas. Entonces es una cuestión de política criminal. Pero lo que no puede ser posible es que en las redadas internas en cárceles saquen armamento más pesado que el que tiene la UPC del barrio cualquiera del país. Porque entonces, ¿de quién está fallando? ¿Qué? ¿La Constitución le está diciendo déjele meter armas en las cárceles? No. O al menos que alguien me indique el artículo. Yo no he leído. Pasa por las personas, pasa por cumplimiento de sus funciones. El otro día escuchaba a alguien que decía, es que la Corte Constitucional ha dicho, bueno, pero la Corte Constitucional ha dicho cosas de las que tampoco hemos estado de acuerdo la mayoría de personas. Pero entonces, ¿quiénes conforman la Corte Constitucional? Pero una cosa es estar de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional. Eso lo decían con relación al listado a este registro público o no tan público, bueno, de personas que cometen violaciones o abusadores sexuales contra niños. Y la Corte dijo que no, porque podría ponerse en riesgo la discriminación. Yo no estoy de acuerdo con ese fallo de la Corte. Pero una cosa es lo que diga la Corte y otra la que diga la Constitución. Ahora, si lo que vamos a hacer es cambiar la Constitución por lo que dicen nuestros tribunales, estamos en un error, pues porque al final del día no es culpa de la Constitución, es culpa de los tribunales. Y si nosotros vamos a ver quiénes integran los tribunales, nos vamos a encontrar con sorpresas, pues, porque 3 de estos jueces de la Corte Constitucional fueron mocionados por el propio Ejecutivo. Alexander, se dice que, no sé por qué señalan que esta Constitución, es garantista de derechos, es hiperpresidencial, hecha a la medida del gobierno, con un traje a la medida, y que también el actual presidente buscaría un traje a su medida, tomando en cuenta que la próxima, si es que se da, Asamblea Constituyente estaría conformada por las 2 fuerzas principales políticas del país, como es el correísmo y el novoísmo. ¿Por qué se dice entonces que esta carta política, Carta Magna, también llamada, es garantista y también es hiperpresidencialista? A ver, la Constitución nace, como usted lo dijo, de la Carta Magna. La Carta Magna, que nació en 1215, ¿por qué se pensó? Porque cuando le das poder a una persona, este poder puede usarse bien o mal. El problema no es cuando se usa bien, evidentemente, porque todos estamos contentos y aplaudimos aquello. Pero cuando se usa mal, entonces nosotros, ¿qué queremos? Límites a ese poder que se está mal usando, ¿cierto? Entonces la Carta Magna lo que pensó es en eso, en cómo ponemos límites al poder. Y por eso es que la idea del límite al poder es lo que inspira las constituciones. Si nosotros queremos que la Constitución no ponga límites al poder, mejor no tengamos ninguna constitución, porque la Constitución tiene como esencia limitar al poder. ¿Por qué? Porque no hay democracia sin límite al poder. No existe democracia sin límite al poder. Lo que pensaríamos en otro sistema no democrático, en otro sistema de gobierno. A eso hay un nombre históricamente, ¿no? Se le llama las dictaduras. Pero eso es un régimen de no límites al poder. La Constitución va a limitar al poder. Y al poder no le gusta ser limitado. A nadie le gusta que te limite. A ninguno. Es desde chiquito. Cuando uno le va y le pide permiso a la mamá para salir y la mamá le dice, pero vuelves, qué sé yo, a las 5, a las 10, dependiendo de la edad y la flexibilidad de cada padre. Y entonces dice, no, un poquito más. ¿Y por qué le pones límites? Porque dices, no, pues yo quiero que se protejan los derechos, porque si te doy más tarde se hace más peligroso. Pero al final del día, el que recibe el permiso no le gusta que le pongan los límites. Lo mismo pasa con el poder, evidentemente. No le gusta recibir límites, no le gusta. Es el caso de Velasco Ibarra, el presidente, 5 veces presidente del Ecuador, que cuando le ponían límites, él se declaraba dictador y eliminaba la Asamblea, el Congreso, ¿no? Por supuesto. Entonces, esto no pasa por ningún presidente en concreto. Todos los presidentes han tratado de modificar la Constitución. Si uno se pregunta, oiga,
ha habido un presidente que no promueva consultas populares para cambiar la Constitución, uno se responde fácilmente. Todos quieren cambiar la Constitución. Algunos lo han hecho, otros no lo han hecho. La pregunta es, con las modificaciones de la Constitución, ¿ha cambiado algo? ¿Usted tiene un mejor trabajo? ¿Usted tiene mayor seguridad? ¿Usted tiene mejor atención a salud? ¿Usted tiene más inversión pública? Si la respuesta es no, entonces yo creo que la ciudadanía tiene claro la reflexión. Pero puede ser que otras personas digan, sí, me parece que con el cambio de la Constitución el día de mañana toda mi vida va a mejorar. Pero me parece que la reflexión es de cada uno. Pero al final del día lo que le estoy mencionando es, una Constitución tiene que limitar el poder porque si no se desborda. Y al final del día no vamos a tener una democracia. Los límites funcionan bien o mal, siempre. Pero al menos tenemos límites que tenemos que exigir. Porque una cosa es decir, este es un mal funcionario, digamos que recibimos un maltrato de un funcionario público. ¿Qué tenemos? La idea de quejarnos. Y la idea sería que nuestra queja surta efectos. Que nos quejamos de que nuestra queja no surte efectos. Entonces, realmente lo que estamos buscando es que los límites funcionen, no que no haya límites. Muy bien, la propuesta de algunos sectores es que en este constituyente se cambie la Corte Constitucional, que pase a ser una sala de la Corte Nacional de Justicia, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura y también el Tribunal Contencioso Electoral. Estos serían algunos de los ejes de la nueva mayoría en la constituyente, Alexander, posible constituyente. Sí, si vamos a abrir la puerta, cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, perdón que hoy estoy poniendo muchos ejemplos, me va a disculpar, para que la ciudadanía me entienda. Cuando nosotros pedimos a alguien que nos visite a nuestra casa y le abrimos las puertas de nuestra casa, no le decimos que se quede solamente en la entrada. Le decimos, por favor, pase, ingresa a nuestra casa. Lo mismo ocurre con la constituyente. Una vez que tú abres la puerta de la constituyente, se va a revisar todo. ¿Qué es lo que dan los ciudadanos? Hacer un control democrático para decir, oiga, queremos que se elimine estas instituciones fracasadas, que está bien, digamos, que se eliminen estas instituciones fracasadas, pero no elimine lo otro, conserve lo otro, o mejore lo otro, de más derechos, más garantías. Pero eso va a ser un ejercicio ciudadano que tenemos que asumirlo con responsabilidad. No es que el 16 votó que sí, por ejemplo, y se abre el proceso constituyente y le vamos a dejar ahí votado. No, tenemos que involucrarnos y eso implica que en el 2026 sepamos a quién dar nuestro voto, nuestro mejor voto, y luego en el 2027 leamos la constitución que se nos propondría eventualmente y podamos decidir. Entonces, no nos podemos eximir ni podemos renunciar a un proceso deliberativo propio. La ciudadanía sabrá por qué votar. Aquí no le venimos a decir por qué votar o no. Lo que le decimos es, toda la votación en las urnas tiene una consecuencia. Y las consecuencias nos traen siempre oportunidades y riesgos. Y valoremos esas oportunidades y esos riesgos para saber enfrentar y reconocer nuestra responsabilidad extendida posterior. Muy bien, se podría tratar en esta posible Asamblea Constituyente, Alexander, el tema de la justicia indígena, porque en el artículo 1 habla de la plurinacionalidad. Ahora, con esto del paro que hubo en Imbabura, en Carchi, en parte del norte del país, se pone otra vez en debate el tema de la plurinacionalidad de la justicia indígena. ¿Puede haber una justicia indígena independiente de la justicia normal, de la constitucional? A ver, el tema de la justicia indígena ha traído bastantes discusiones, no solamente en lo real, sino también jurídicas. En muchas no he estado de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional. Creo que la Constitución es clara en el 171 al decirte que existe la justicia indígena, no podemos decir que no, pero que tiene límites la justicia indígena. Yeah. El problema ha sido cuando la Corte Constitucional no ha sabido desarrollar esos límites a la justicia indígena y ha permitido casi que la justicia indígena se convierta en un manto de impunidad. Yo no creo que la justicia indígena sirva para aquello. Creo que responde a una realidad histórica de pueblos que han sido olvidados y que requieren una atención.
Pero también creo que tiene límites, y esos límites que además están franqueados ya en la Constitución, como por ejemplo los derechos humanos, los derechos de las mujeres, deben respetarse. Y ese respeto a límites pasa también por una función judicial que lo haga cumplir, que una Corte Constitucional que tampoco sueñe, digamos, en pueblos indígenas que están libres de tensiones. Hay ocasiones en que las pretensiones de los pueblos indígenas suelen ser excesivas, y entonces lo mejor es que se identifiquen esos límites para que todos tengamos una armonía, digamos. Lo que quiere decir, su justo medio, digamos, ni tanto ni cuanto. Me parece que esa es la discusión en realidad. No que no tengan derechos, no, sino que tengan un proceso más institucional. Lo del paro, por ejemplo, creo que la Constitución es clarísima, esta Constitución, al decir, se encuentra prohibido la paralización de servicios públicos. El transporte era uno de ellos y se aisló a la provincia. No estamos deslegitimando las demandas ni las pretensiones de los pueblos, absolutamente no, pero hay formas de hacerlo, hay formas democráticas de encauzar los rechazos y las quejas, pero de ninguna manera, ni esta Constitución, ni ninguna, creo yo, que va a solapar actuaciones que ponen en riesgo los derechos de otras personas, incluso el sistema económico que al final del día le pasa factura a la mayoría de ciudadanos y le pasó a Imbabura. Entonces yo creo que necesitas un diálogo de conciliación urgente que lo prevé la propia Constitución, así que creo que por ahí, para poderla cambiar, no tendríamos mucho eco, porque esta propia Constitución nos sirve para decir, por ahí no es el camino. Precisamente el artículo 171 que usted mencionaba, Alexander, dice que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad. Por lo tanto, también hay un control a esas decisiones que tome la justicia indígena, Alexander. Sí, creo que la Corte, como le digo, ha sido bastante deferente con estas decisiones, y me parece que la Corte ha sido, en esta deferencia mencionada, muy poco clara en determinar los límites, y eso ha hecho pensar que la justicia indígena no tiene límites y que cualquier cosa puede ser llamado justicia indígena. Entonces, la Constitución dice claramente que la justicia indígena tiene un principio territorial. Pues no es que salen, se toman... Finalmente, Alexander, ¿qué está en juego el próximo domingo 16 de noviembre, cuando fue una campaña corta, un proceso muy corto, porque mucha gente no está informada, no sabe mucho diferenciar entre consulta popular y el referéndum? Por lo tanto, ¿qué se pone en riesgo o qué ganamos con ir a votar el 16 de noviembre, el próximo domingo, Alexander Barahona? La ciudadanía tiene que tener claridad de lo que hemos conversado, ¿no? Que un proceso de reflexión profunda de si queremos cambiar o no la Constitución, con los riesgos y las ventajas que hemos mencionado que tendría este proceso constituyente, que importará 2 años aproximadamente. Que sean ellos, es decir, todos, los que a través de este proceso constituyente y esta elección del domingo podamos decidir y construir un mejor país con el proceso, que no es nada fácil, como le menciono, pero que tendríamos que comprometernos todos a remar por un solo objetivo, que es tener mejores condiciones de vida y una institucionalidad mucho más clara y eficiente de la que tenemos ahora. Siempre que gane el sí, si gana el no en las 4 preguntas, quedamos en lo mismo. Sí, quedamos en lo mismo. Gracias al abogado Alexander Barahona por la entrevista. Que tenga un buen día, Alexander. Hasta luego, gracias, Jaime. Hasta luego. Bien, hemos conversado con el constitucionalista Alexander Barahona respecto de esta importante temática, como es la consulta popular y el referéndum 2025. Hasta hoy hay como realizar campaña política por las preguntas de la consulta popular y el referéndum a partir del día viernes, es decir, esta noche, ya a las 23:59, inicia el silencio electoral. Y nos imaginamos que también inicia el tema de la ley seca. Entonces, ahí sí hay que respetar
estos criterios, estas provisiones y estas normas que se dan en el proceso eleccionario. 8:58. Escuchamos a Diego Soto respecto de su posición en torno al hecho democrático del próximo día domingo. Muy buenos días, estimado Jaime. Para nosotros siempre va a ser un gusto poder conversar, ¿no? Debatir, analizar diferentes temas, tópicos que tenemos y, ¿por qué no?, en este súper importante tema como es la consulta popular, el referéndum, que marcará un antes y un después en el tema del país. Antes de poder analizar el tema de las preguntas, sí me gustaría establecer en qué contexto se desarrolla el ámbito de la consulta. Esta consulta, de lo que ha dado cifras el Consejo Nacional Electoral, solo esta consulta cuesta o va a costarle a los ecuatorianos alrededor de $70 millones. Eso es lo que hemos podido escuchar, analizar, visualizar por medio del CNE, y se desarrolla en un marco de una crisis sumamente profunda en el ámbito de la violencia, en el ámbito de una salud que está en ruinas, en el ámbito de una educación en crisis, desempleo, migración, desnutrición, hambre. O sea, no son las mejores condiciones del país, por así decirlo, ni tampoco ha podido este gobierno en los 2 años, 3 meses que ya lleva en el poder establecer a que son cifras muy concretitas y muy rápidas, mi estimado Jaime. En el tema... Bien, la entrevista completa, por favor, la encuentra en nuestro canal de YouTube y en nuestro fanpage de Expectativa. Amigos y amigas, estamos concluyendo este servicio de noticias. Hoy tuvimos 2 emisiones en la mañana para hablar de las noticias y también la entrevista con Alexander Barahona. Nos vemos mañana con más noticias. Que tengan buen día jueves, amigos y amigas. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.